Buenos días. Volvemos a empezar con estos temas tan curiosos. Por ejemplo, con este. Esto lo he visto yo antes, esto lo he vivido yo. Eso se llama el déjà vu, del francés, que en 1917 un autor que es Émile Ouaga, que era un psicólogo, dijo que esto era el futuro en las ciencias psíquicas. Nos comenta y nos dice que es un tipo de actividad convulsiva en el lóbulo temporal. Y claro, pues a partir de estas cuestiones podemos decir que podría ser una patología, pero yo no la defino como tal. Es una situación muy curiosa que además se da a lo largo de la vida, unas veces más profunda en la edad de la etapa premadura, antes de llegar a la madurez ya, y cuando se llega a la senilidad no. Y casos como por ejemplo este de la pirámide del Louvre nos sirve para decir cuando vemos la pirámide, esto lo he visto yo, esto lo he vivido yo. ¿Por qué? Porque nos relaciona con alguna película, con alguna imagen anterior, inmediatamente pensamos que ya hemos estado ahí por eso. Nuestro cerebro actúa así, igual que cuando estamos en un paso de peatones. Miramos hacia derecha e izquierda y podemos quedar reflejos en nuestra mente, en las actividades del cerebro, que se nos queda que me parece que he visto algo que ya lo había visto antes. Son muchas las situaciones muy curiosas y la verdad es que nuestro cerebro siempre nos trae recuerdos en la memoria a largo plazo o memoria a corto plazo que nos hace confundirnos y entonces se nos da este conocido déjà vu, que del francés, como he dicho antes, en su traducción sería esto lo he vivido, esto lo he visto yo antes. Y nos pasa muy frecuentemente, ya veis, nuestro cerebro interactúa con todo y sirve pues para eso, para recordar cuentos, recordar historias, recordar imágenes y transportarlas al presente o incluso vivir del futuro, es decir, esto lo hemos visto así, eso se llama una asociación entre los recuerdos. Y así funciona. ¿Y por qué tenemos el déjà vu? Pues lo tenemos simplemente porque nuestro cerebro actúa como si fuéramos magos. Nos trae recuerdos de situaciones, de lugares, de espacios en un momento determinado y creemos que eso ya lo hemos visto y lo hemos vivido. Esto sucede a lo largo de la vida. Ya veis que en la etapa infantil pues empieza a darse y cuanto más se da es en la etapa, digamos, juvenil, principio de madurez. Ya en la madurez senilidad pues ya no existe ese fenómeno con tanta frecuencia como en la etapa entre los 20 y 25 años. Nuestro cerebro es un almacén donde se van metiendo dentro de él una gran cantidad de información y así se explica que lo de vu como un retraso en el recorrido óptico, es decir, la imagen que se están dando por dentro nos va trayendo en la memoria a corto o largo plazo cosas que puedan ser significativas o interesantes. Así que, como he dicho antes, por ejemplo, en la Universidad de Colorado, en Clay, investiga muchísimo estas situaciones, desde la hipnosis incluso para imaginarse o crear situaciones en el cerebro que nos sirvan para conocer cómo llegamos a relacionar de una fuente original, de donde sea, y se explique que es como si fuera la incapacidad de recordar el origen de la experiencia primaria que lo hemos vivido, pero se nos queda ahí en el subconsciente e interactúa con nosotros y se nos queda para poder recordarlo, decir, que yo he estado aquí, que yo conozco esto. Bueno, hay unas recreaciones de laboratorio muy interesantes que nos hablan de esos estados, de esos parámetros, que es una incapacidad temporal para configurar ese espacio temporal, pero nos crean figuras del pasado y del presente, las relacionamos, y así funciona nuestro sistema, muy curioso y muy simpático. El cerebro, ya veis, nos trae recuerdos, pero al mismo tiempo nos trae situaciones, o incluso nosotros podemos llevarlas al futuro. Yo he estado ahí, yo he visto esto, yo he vivido esto, en un momento, no sé cómo, pero estoy seguro que lo he vivido. Pues se puede dar durante el sueño, nos podemos dar porque nos relacionemos con otras cuestiones y así funciona nuestro sistema. Muy sencillo, muy fácil de entender y por supuesto lo más importante, que nuestro cerebro es una máquina, nunca mejor dicho, de pensar y de relacionarla con el pasado, con el presente, con el futuro, con todo. Es una cosa que para eso, sin querer o queriendo, funciona y funcionará para siempre o hasta que venga alguna máquina y nos lo quite de en medio. Bueno, seguiremos hablando. Hasta siempre.